En esta unidad didáctica lo que vamos a ver es la programación funcional. Entonces vamos a empezar explicando lo que es la programación funcional. Es un paradigma de programación. Entendemos como paradigma el modelo con el cual estamos representando nuestro sistema mediante un programa de ordenador. Por ejemplo, en el paradigma de programación orientada a objetos, la forma de modelar un sistema es mediante objetos, de ahí su nombre. Lo que vamos a tener van a ser objetos. Esos objetos van a tener una serie de datos y vamos a poder manipular esos datos mediante unas funciones, un interface que proporciona este objeto. Estos objetos, a su vez, pueden estar relacionados con otros objetos y nuestro programa en lo que va a consistir es en una secuencia de instrucciones en la que a un objeto le estamos pidiendo que realice una función, que luego ese objeto a su vez pues, puede estar llamando a otros, pueden haber interrelaciones entre sí. Pero lo que tenemos es una secuencia de operaciones aplicadas sobre unos objetos. La programación funcional no es así. En la programación funcional nosotros lo que hacemos es que tenemos unos datos que ya no pertenecen a ningún objeto, no es como la programación orientada a objetos, y sobre estos datos lo que vamos a hacer es aplicar una serie de funciones, por esto se llama programación funcional. Podemos aplicar una función con lo cual obtendríamos unos datos nuevos transformados y sobre esto pues podemos aplicar otra función o una composición de varias funciones y al final lo que obtenemos son unos datos transformados que es lo que pretendemos obtener con nuestro programa. Esto puede sonar un poco marciano, ahora cuando veamos algunos ejemplos veréis que no es tan extraño. Y os preguntaréis, ¿y esto si tan a gustito estamos con la programación orientada a objetos, para qué lo vamos a aprender? ¿Cuáles son las ventajas que nos da la programación funcional que hacen que merezca la pena que dediquemos tiempo a estudiar esto? Entonces, lo primero es que la programación funcional tiene un estilo más declarativo, que el estilo declarativo siempre es más fácil de mantener y y de comprender. Un estilo declarativo, luego lo veremos con un ejemplo, pero es algo más parecido a SQL. Cuando nosotros estamos escribiendo sentencias SQL para recuperar datos de la base de datos, nosotros no nos preocupamos de cómo están, cómo tiene que hacer el gestor de base de datos para acceder al disco, acceder a las diferentes tablas y obtener los datos que queremos. Nosotros simplemente le decimos qué características queremos que tengan los datos, pues por ejemplo que el precio esté entre este y este precio, o que además exista un cliente que tenga una venta de ese producto. Estamos diciendo las características y ya es el gestor de base de datos el que registro, por bloques o como se lo quiera montar, nos va a obtener los datos con las características que tenemos. La programación funcional es igual. Lo que le vamos a decir es qué es lo que queremos obtener y el programa, entre comillas, va a apañárselas para conseguir esos datos que queremos. Al final no va a ser el programa porque vamos a ser nosotros, pero es mucho más sencillo entender un código declarativo que un código imperativo, porque tenemos eh, un nivel mucho más bajo en el nivel imperativo porque le tenemos que decir paso por paso qué es lo que queremos que haga. Luego otra cosa importante, muy importante, es que es más difícil de testear. Es mucho más fácil de testear, perdón. Entonces, cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos, nosotros al final lo que tenemos es un objeto que tiene unos datos y sobre el que actuamos aplicando una serie de operaciones que expone el objeto. Entonces, si solo tuviésemos un objeto, esto estaría muy bien, pero el modelo de nuestro sistema en ejecución en un momento dado se compone de muchos objetos que están relacionados entre sí y a veces no de manera obvia. Con lo cual, si nosotros queremos probar qué es lo que sucede cuando estamos ejecutando una operación con un objeto, no solamente necesitamos saber cuál es el estado de estos datos de aquí, sino que necesitamos una foto completa del sistema o lo suficientemente completa o tenemos que estar lo suficientemente seguros que esta operación no va a afectar a otros objetos. Por ejemplo, si nosotros al hacer esta operación, al final este objeto lo estuviese mandando aquí, bueno, aquí no hay por qué relación, ¿no? Pero vamos a ponerla, le estuviese mandando aquí otra operación, esta aquí otra, tal. Al final necesitamos una foto completa de todos esos objetos relacionados que se invocan cuando utilizamos esta operación. Y esto a veces, pues no es demasiado sencillo.
Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con programación funcional, en la programación funcional hay algo que, a ver si consigo borrar esto, hay algo que es lo que se llama la transparencia referencial. Entonces, las funciones, esto lo veremos un poco más detalle. Cuando nosotros tenemos una función, las funciones eh, cumplen lo que se llama la transparencia referencial. Es decir, si yo invoco una función con unos datos de entrada, siempre voy a obtener la misma salida. Esto no funciona así en programación orientada a objetos, luego lo veremos. Nosotros, si le pasamos una serie de parámetros a un método del objeto, no nos va a dar siempre la misma salida, sino que va a depender del estado del sistema. Programación funcional, las funciones no tienen estado. A los mismos datos siempre van a tener la misma salida. Con lo cual, si queremos testear una función, con asegurarnos de que le pasamos los datos que queremos, ya podemos comprobar que la salida sea la que nosotros esperamos. No necesitamos una copia, no necesitamos tener por detrás una imagen de todo el sistema para probar correctamente qué es lo que está haciendo. Entonces, estas funciones, como... bueno, no consigo borrar esto, da igual. Estas funciones, como son mucho más modulares. Es decir, no tengo todo ese acoplamiento que tengo en la programación orientada a objetos, sino que son más aisladas. Al final, una función siempre va a acabar seguramente llamando a otras funciones, función G, la función G puede llamar a la función H, pero siempre con unos datos o derivados de estos datos. O sea, siempre el código se nos queda mucho más modular que en programación orientada a objetos, donde podemos tener muchas más relaciones entre objetos. ¿Qué más? Es más fiable porque las funciones, además de dar siempre la misma salida con los mismos datos, no realizan ningún cambio fuera de esta función. Es decir, si yo aquí tengo otros datos 2, una función en programación funcional jamás va a tocar nada fuera de los datos que se le ha pasado. Aquí esta función no puede tocar esto de aquí, no puede tocar variables externas. ¿De acuerdo? Es lo que las funciones puras no pueden tener efectos colaterales que se llaman. Entonces, es también mucho más fiable porque yo sé que si le paso estos datos, lo único que voy a obtener de la ejecución de esta función es una salida. Si nosotros estamos en programación orientada a objetos, esto lo podéis ver, nosotros podemos tener aquí variables globales o podemos tener otros objetos. Puedo tener aquí un objeto 2, puedo tener un objeto 1. A este objeto 1 le envío un método y puede acabar modificando el objeto 2 o puede acabar modificando medio sistema. En programación funcional, no. Las funciones únicamente dan un resultado en función de los datos de salida, con lo cual no están mucho más localizados los efectos y por lo tanto es más confiable. Sabemos que no se puede estar estropeando nada en otras partes del programa. Y luego otras cosas que no utiliza JavaScript, pero que también en otros lenguajes de programación que sí que hacen uso de la programación funcional, sí que se pueden utilizar es la paralelización. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz con 5 millones de elementos y a cada uno de los elementos de esta matriz yo le quiero aplicar una función, imagina que quiero aplicar la función duplicar a cada uno de los elementos de esta matriz. Si nosotros estamos utilizando programación funcional, sabemos que duplicar no va a tener efectos colaterales. Según lo que le pasemos, va a dar un resultado. Entonces esto es muy fácil de paralelizar. Yo podría coger aquí, a lo mejor, 1 millón de procesadores, 1 millón de núcleos, estoy exagerando un poco, y a cada uno de esos millón de núcleos pasarle 5 elementos de la matriz. 5 para aquí, 5 para aquí, 5 para aquí. Y cada uno de esos millón de núcleos solo tendría que hacer duplicar 5 elementos. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque duplicar no toca nada fuera del sistema. ¿Ven? Esto es lo que nos permite paralelizar
paralizar las operaciones. La programación funcional se paraliza con mucha facilidad. Luego, otra cosa también de la que no hace uso JavaScript, pero que también es una ventaja de la programación funcional, es la lazy evaluation, que se llama. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí duplicar una matriz, ¿ven? Duplicar una matriz. O sea, tengo una matriz, porque veis un ejemplo, puedo decir let m que sea igual a una matriz, ¿ven? Lo que sea. Y ahora yo puedo decir let m duplicada que sea igual, vamos a duplicar esta matriz. Bien, entonces, en JavaScript, cuando nosotros hacemos esto, va a ejecutar la función duplicar para cada uno de los elementos de la matriz. En Lazy Evaluation lo que se hace es que esto te guardas la variable, pero te lo guardas sin haber hecho todo esto de aquí. Entonces, ¿cuándo lo realizas? Lo realizas cuando tú accedes a los datos. Pones, por ejemplo, m duplicada sub 3. Entonces, aquí ya sí que nos ha hecho falta duplicar la matriz, porque si no, no podemos ver el resultado. Así que en el momento que queremos acceder, entonces es cuando se hace la operación. Es decir, estamos posponiendo la ejecución del código hasta que no haya más remedio y tengamos que hacerlo. Esto ya digo, no lo hace JavaScript, otros lenguajes de programación sí que lo hacen, como Python, por ejemplo, que también podemos aplicar programación funcional. Y es más eficiente porque podemos controlar mucho mejor cuando ejecutar las cosas y ejecutarlas solo cuando es necesario. Entonces, bien, sé que esto puede sonar un poco raro, entonces, y puede que es difícil hacerse la idea viendo esto en papel, que es realmente la programación funcional. Entonces, simplemente espero haberos dejado claro que es algo más que aplicar para aquellos que conozcáis un poco, ya me lo habéis hecho muchos en código, map o for each o reduce sobre matrices el concepto va mucho más allá y que tampoco lo vamos a aplicar de forma estricta en JavaScript. Simplemente vamos a donde convenga y donde podamos, vamos a utilizar la programación funcional y donde haya otros paradigmas que se acoplen más, vamos a utilizarlos.